Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, chicos y chicas, os traigo una bomba, una confesión que os va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de algo que ha estado en el ojo del huracán, un torbellino de emociones entre dos de nuestras parejas favoritas. Sí, hablo de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no es un rumor, es una confesión. Demet Özdemir lo ha confesado todo a Can. Y creedme, los celos que os van a sorprender son de los que te hacen dar vueltas en la cama pensando en lo que podría haber sido o en lo que está pasando. Así que preparaos, poneos cómodos, porque esto se pone intenso. Y antes de empezar, si aún no lo habéis hecho, os invito de corazón a que le deis a ese botoncito rojo de suscribirse y activéis la campanita, para que no os perdáis ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Se rumorea, se comenta, se susurra en los pasillos de las productoras y en las redes sociales, que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha tenido sus altibajos, sus momentos de tensión y, por supuesto, sus dosis de esa chispa que solo el amor y la cercanía pueden dar. Pero lo que hoy os voy a contar va más allá de las típicas idas y venidas. Parece ser que en un momento crucial de su relación, o quizá en un encuentro posterior que ha reavivado viejas llamas, Demet tuvo una conversación con Can, una conversación que lo cambió todo. Y lo más sorprendente de todo, lo que ha salido a la luz, son los celos. Celos que no esperábamos, celos que parecen haber salido a relucir de una forma muy particular. Imaginad la escena, Demet, siempre tan elegante y reservada, pero con una fuerza interior que todos admiramos, decidiendo abrir su corazón a Can. Y no solo para hablar de los buenos momentos, sino para confesar aquello que a veces nos cuesta decir, aquello que nos corroe por dentro. Hablamos de las inseguridades, de las dudas y sí, de los celos. Y no hablo de celos cualquiera, no hablo de la típica escena de celos por ver a otro chico o chica cerca. Hablo de celos más profundos, celos que nacen de las experiencias compartidas, de los sueños que pudieron tener juntos y de las posibilidades que quizás se esfumaron. Según las filtraciones, que cada vez son más insistentes y detalladas, Demet le confesó a Can cómo se sintió en ciertos momentos, cómo la influencia de otras personas, de otros proyectos, de otras etapas de sus vidas, afectaron a la percepción que ella tenía de su relación. Es como si le dijera, Can, hubo veces que sentí que perdía tu atención, que tu mundo giraba muy rápido y yo me quedaba un poco rezagada. Y aquí es donde entran los celos. Pero no celos hacia terceros directamente, sino celos de la atención, celos del tiempo, celos de las prioridades. Por ejemplo, se habla de que Demet pudo haberle expresado su incomodidad ante la manera en que Can enfocaba ciertos aspectos de su carrera, o como la dinámica de trabajo en ciertos proyectos, donde la interacción con otras actrices era muy intensa, le generaba una sensación de inquietud. No es tanto que ella desconfiara de Can, sino más bien que la propia industria, con sus luces y sus sombras, con la cercanía forzada por los guiones y las escenas, a veces se convertía en un campo minado para los sentimientos. Y Demet, en su sinceridad, se lo hizo saber. Imaginad a Can escuchando esto. Él, que es un torbellino de energía, un hombre apasionado y a veces impulsivo, recibiendo estas palabras tan medidas y tan profundas de Demet. Seguramente le hizo reflexionar. Es fácil caer en la rutina, en la suposición de que el otro entiende nuestros miedos sin que los verbalicemos. Pero cuando alguien tiene la valentía de hacerlo, como parece que ha hecho Demet, el impacto es mucho mayor. Y los celos que nos sorprenden no vienen de la nada. Vienen de una historia que, aunque ya no esté activa en su día a día, ha dejado huella. Recordemos que Demet y Can compartieron pantalla y química en Erkenci-Kuş, una serie que los catapultó a la fama mundial y donde su relación en la ficción traspasó la pantalla, generando una conexión muy fuerte con los fans. Esa época, esos recuerdos, esa intensidad vivida tanto en la ficción como en la vida real, seguramente han sido parte del telón de fondo de esta confesión. Quizás Demet sintió que la fama, los proyectos que venían después de Erkenci-Kuş, las nuevas compañeras de reparto de Can, le generaban esa sensación de estar en la cuerda floja. Y en lugar de reprimirlo, decidió afrontarlo y compartirlo con él. Es un acto de madurez y de valentía, porque a menudo, estas confesiones pueden ser malinterpretadas o generar conflictos. Pero en este caso, si la información es correcta, parece que buscaba un entendimiento más profundo. Y aquí viene la parte que nos intriga, ¿cómo reaccionó Can? ¿Se sintió herido, sorprendido, comprensivo? Las especulaciones son muchas. Algunos creen que esta confesión pudo haber sido el cataliz.
Ador para un acercamiento, para un vamos a intentarlo de nuevo, pero con más honestidad. Otros, más escépticos, piensan que quizás ya era demasiado tarde, que las heridas ya estaban demasiado profundas. Lo que sí es cierto es que Demet ha demostrado ser una mujer que no teme mostrar su vulnerabilidad. Y eso, en el mundo de la fama, es un tesoro. Confesar celos, admitir inseguridades, es un paso valiente que puede fortalecer cualquier vínculo. Y si estos celos son sobre la atención perdida, sobre la sensación de no ser la prioridad, entonces es una confesión que puede remover cimientos. Pensemos en las presiones a las que están sometidos estos artistas. Viven bajo el escrutinio público, sus vidas son analizadas al milímetro. Cada foto, cada like, cada comentario se convierte en noticia. Y en medio de todo ese ruido, mantener una relación sana y honesta es todo un desafío. Demet, con esta confesión, podría haber querido dejar las cosas claras, sentar las bases para un futuro, ya sea juntos o por separado, pero sin malentendidos. Hablar de celos no es fácil. Implica reconocer que hay algo que nos inquieta, que nos hace sentir inseguros. Y en una pareja, cuando uno de los dos decide compartir esa vulnerabilidad, es una invitación a la empatía, a la comprensión. Y para Khan, recibir esta confesión, debe haber sido como un espejo. Quizás él tampoco se daba cuenta de la profundidad de esos sentimientos en Demet. Quizás él también tenía sus propias inseguridades que no había sabido comunicar. Porque el amor, chicos y chicas, es una danza constante de dar y recibir, de escuchar y ser escuchado. Los celos que nos sorprenden son esos que no esperamos ver en personas que admiramos por su fortaleza. Son celos que nos hacen ver que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas, hay seres humanos con sus propias batallas internas. Y la confesión de Demet parece ser un reflejo de esa humanidad. Podríamos estar hablando de celos retrospectivos, es decir, celos por cosas que sucedieron en el pasado y que aún resuenan. O podríamos estar hablando de celos presentes, de una dinámica actual que Demet ha decidido abordar. La verdad es que las fuentes son, como siempre, un poco ambiguas, pero la intensidad de la noticia no deja lugar a dudas. Demet ha abierto su corazón, y los celos han sido el tema central. ¿Qué significa esto para el futuro de Demet y Khan? Es la pregunta del millón. ¿Se ha reavivado la llama? ¿Han encontrado un nuevo entendimiento? ¿O es simplemente una manera de cerrar ciclos y seguir adelante? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos aplaudir es la valentía de Demet. En un mundo donde muchas veces se prefiere el silencio o la negación, ella ha optado por la honestidad brutal. Y es que, pensadlo bien, ¿cuántas veces hemos sentido celos por cosas que no hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos dejado que las inseguridades crezcan sin ponerles voz? Demet ha decidido romper esa cadena. Y eso por sí solo, ya es digno de admiración. Los celos, cuando son comunicados de forma sana, pueden ser una herramienta para fortalecer la relación. Permiten entender las necesidades del otro, las vulnerabilidades que quizás no se habían percibido. Y si esta confesión ha servido para eso, entonces, a pesar de la sorpresa inicial, podría ser algo muy positivo. Imaginad la conversación. Demet, mirando a los ojos de Khan: Khan, necesito hablarte de algo que me pesa. Ha habido momentos en los que he sentido que tu atención se dispersaba, que tu mundo era tan grande y yo me sentía un poco perdida. Y eso, a veces, me ha generado celos. No de ti directamente, sino de la situación, de la industria, de cómo me hacía sentir que tú brillabas tanto y yo, bueno, a veces me sentía eclipsada. Y Khan, escuchándola, quizás con esa intensidad que le caracteriza, absorbiendo cada palabra. Quizás recordando momentos, quizás sintiendo esa punzada en el corazón al saber que Demet había sufrido en silencio. Estas confesiones a menudo vienen acompañadas de un deseo de cambio, de un deseo de reconectar. Demet, al confesar estos celos, podría estar diciendo implícitamente: quiero sentirme segura contigo, quiero sentir que somos un equipo, que a pesar de todo lo externo, nuestro vínculo es lo más importante. Y los celos que nos sorprenden son precisamente esos que nos hacen ver la fragilidad detrás de la fortaleza, la humanidad detrás del estrellato. Demet Özdemir, a través de esta confesión, nos recuerda que incluso las personas que admiramos son vulnerables, que tienen miedos y que a veces necesitan expresar sus celos para poder seguir adelante. Así que, mis queridos amigos, la historia de Demet y Khan sigue dando de qué hablar, y esta vez, con una confesión que nos ha dejado a todos pensando. Los celos a veces son el reflejo de un amor profundo, de un deseo de conexión y de seguridad.
Y la valentía de Demet al ponerle voz a sus sentimientos es algo que, sin duda, merece nuestro reconocimiento. Hemos llegado al final de este capítulo de La vida de Demet y Can, un capítulo lleno de emoción y de revelaciones. Espero de verdad que hayáis disfrutado de esta exclusiva, que os haya mantenido al borde del asiento y os haya hecho reflexionar. Recordad que detrás de cada pareja famosa hay personas reales, con sus alegrías, sus tristezas y sí, sus celos. Agradezco enormemente vuestro tiempo y vuestra atención. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta confesión? ¿Creéis que los celos de Demet son justificados? ¿Cómo creéis que reaccionó Can? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis más contenido así, no olvidéis darle a ese botón de me gusta para que sepa que os ha parecido interesante. Compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares o con quien creáis que pueda disfrutar de esta historia. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más emociones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.